Así que directamente te invito a que abras la Biblia allí en el Evangelio según Lucas, y estamos considerando el capítulo 5 en esta mañana, Evangelio según Lucas, en el capítulo 5. Este viernes último, estamos iniciando un discipulado, ¿no? El PIE, una herramienta que pone a disposición la Facultad de Teología para aquellos que quieran capacitarse en la vida de la Iglesia para servir mejor a Dios. Y charlábamos con algunas personas que están iniciando ese curso, que son relativamente nuevas, y ellos me dijeron, a veces, ¿qué quiere decir cuando dicen en la iglesia el domingo, vamos a 1 Corintios capítulo 4 o a 1 Tesalonicenses? A veces charlábamos de que para aquellos que quizás tenemos algunos años en la iglesia y conocemos la palabra de Dios de cierta manera y tenemos una facilidad en abrir la Biblia, damos por sentado que todos saben, y no todos saben. Y generalmente a veces los domingos vamos a aprovechar para hacer alguna recordación con respecto a esto. El Evangelio de Lucas, ¿sí?, es una de otras miradas en las cuales Dios eligió entre ellos a Lucas, a Mateo, a Marcos y a Juan. Decíamos, diversas miradas donde ellos van narrando los acontecimientos de la vida de Jesús. Algunos enfatizan el nacimiento de Jesús, otros enfatizan la humanidad de Jesús. Otro evangelio va a enfatizar la divinidad del Señor Jesucristo. Pero es bueno poder estar recordándolo, aunque la mayoría lo sabe, siempre tenemos que pensar en aquellos que recién están iniciando el recorrido y su experiencia con la Biblia, la palabra de Dios. Por otro lado, en los evangelistas, ¿cuántos eran apóstoles? En los evangelios. ¿Cuántos? 2, le señala allí Walter. Mateo era apóstol. ¿Y cuál otro apóstol? Juan. ¿Marcos era un apóstol? No. ¿Quién era Marcos? El sobrino de Pedro. Hay una referencia por allí de un familiar de Pedro. ¿Y Lucas? Lucas era un médico, ¿sí? Y un gran investigador que se tomó en serio el saber todos los acontecimientos de la vida de Jesús, porque él quería compartir, especialmente en Lucas como médico, dirigir su evangelio más a la gente común, la gente como nosotros. No estaba dirigido el evangelio de Lucas concretamente a los judíos, ¿sí? Sino que está especialmente dirigido a un hombre que se llamó Teófilo. Teófilo, que evidentemente, esto lo vemos en el capítulo 1, Teófilo que él estaba quizás trabajando o estaba abocado a la administración, al gobierno en aquel entonces, porque hay una referencia ahí que Lucas, cuando él escribe, dice excelentísimo, excelentísimo Teófilo, o sea que una persona de renombre. Ya después en el libro de los Hechos dice, oh Teófilo, ya entraron en confianza, ya sacó el excelentísimo, y esto es notable también ver ese detalle. Pero bueno, aquí estamos en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 5, así que vamos allí a la lectura y nos dice, estoy leyendo en el versículo 1, en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se
se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Qué pasaje, ¿no? Tan fuerte, tan especial. ¿Por qué está este pasaje en la Biblia? Es una pregunta que quisiéramos responder. ¿Por qué se encuentra este pasaje en la Biblia? Este pasaje creo que, como nosotros lo hemos leído en esta mañana y en tantas oportunidades, no es para darnos información de lo que ocurrió en aquel día, ¿no es cierto?, en aquel acontecimiento tan importante, especialmente para Pedro y los que iban con él, Jacobo, Juan y seguramente otros. Ni tampoco para que nosotros centremos el foco en esta mañana en el milagro que ocurre y que nos llama la atención. Porque imagínense lo que habrá sido para estos pescadores, que dice el pasaje que habían estado toda la noche trabajando y no habían pescado nada. Ellos se dedicaban a eso, vivían de eso, era su empresa. Imagínense entonces el grado de frustración y de situaciones que pasarían en la vida de estas personas, los pescadores. Simón es Pedro, vamos a aclarar, Simón es Pedro, y para los que estaban con él. Es como que nosotros que tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de llevar el sustento para nuestras casas, y de repente el trabajo no va, diríamos, perdemos de alguna manera la posibilidad de venta si estamos dedicados al comercio, o tenemos la responsabilidad de llevar a nuestras casas, ¿sí?, para que nuestros hijos tengan lo necesario. De repente el trabajo no nos va como esperábamos, surgen situaciones, inestabilidades, y podemos estar hasta frustrados porque no llegamos siquiera a fin de mes. Seguramente Pedro se sentiría de esa manera, porque el texto que hemos leído dice que ellos estaban a la orilla del barco, en esa mañana, en la orilla del lago, y estaban lavando sus redes. Es decir, estaban preparando todo como para regresar a sus casas con la noticia de que no habían pescado nada. Pero no nos vamos a centrar en esta mañana en el milagro, ¿sí? El Señor les dijo: vayan mar adentro, tienen la red, ¿sí?, en tal lugar, y que ocurrió el milagro en sí. Sino que el propósito de este pasaje es que nosotros podamos ver más allá del milagro y podamos ver lo que Lucas, ¿sí?, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere transmitir, que es la transformación de estas personas. Porque evidentemente algo ocurrió, y lo hemos leído, para que se produjera un clic en la vida de Simón y de los que estaban con él. Algo ocurrió en aquel momento
para que sus vidas fueran transformadas. Yo me pregunto y te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que debe ocurrir en la vida tuya para que se produzca un clic y que dejes o dejemos de ser simplemente o sencillamente oidores? Porque ahí había mucha gente en la orilla escuchando a Jesús, para que dejemos de ser simplemente oidores de la palabra de Dios para convertirnos en discípulos de Jesús, consagrados y obedientes a Él. ¿Qué es lo que tiene que motivar tu vida? ¿Qué es lo que tiene que producirse en la vida tuya para que te conviertas en un fiel discípulo de Jesús? Creo sencillamente que esto es lo que enseña este pasaje, capítulo 5 de Lucas, del 1 al 11, para que no nos detengamos en el milagro en sí. El Señor tiene poder para enseñar. Las multitudes estaban allí en la orilla y Él les enseñaba a las multitudes. Pero el Señor se puso su mirada en la vida de estos pescadores. ¿Por qué? Porque el propósito de Él es justamente formar discípulos. Cuando nosotros pensamos en el gran mandato que el Señor nos ha dejado de hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Mientras vamos tenemos que hacer discípulos. Ese es el mandato de la iglesia, no tenemos otro mandato. Entonces, creo que este capítulo 5, en este pasaje, nos habla de eso, de que en esta experiencia dramática que tuvo Simón con Jesús allí en el medio del lago, es la experiencia que debemos de tener todos nosotros. En el día de ayer, en Movediza, estuvimos compartiendo con hermanos, hermanas, porque en su gran mayoría eran mujeres. Pero allí escuchamos el testimonio personal de Marta Palavecino y de mi esposa, a pedido de Alicia. Y yo escuchaba el testimonio tanto de Marta como el de mi esposa, que lo conozco. Pero uno llega a la conclusión, ¿sí?, de que todos nosotros, si hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos una experiencia muy distinta el uno del otro. Distintos acontecimientos, distintos acercamientos a Dios. Es decir, tenemos un testimonio muy diverso, muy distinto. El testimonio mío es diferente al de Margarita, en tiempos, en las edades, en los acontecimientos que rodearon la vida de cada uno. En algunos el Señor les llega, el Señor cuando son pequeños, cuando son niños, y debemos dar gracias a Dios por esto. A otros en la adolescencia, a otros en la edad madura, a otros ya cuando es un adulto mayor. Es decir, distintos acontecimientos, pero en todas las edades en las cuales el Señor viene a la vida de uno, el Señor viene para que nosotros seamos discípulos de Él. Y el propósito por el cual viene en la vida de uno es para que nosotros realmente pasemos ese escalón de ser creyentes en Jesús y que nos transformemos en discípulos de Jesús. Y hay una gran diferencia. Nosotros observamos en este pasaje, en el versículo 1, si me acompañan, lo siguiente. Dice que la gente se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Esta frase que pone Lucas acá, de que la gente estaba allí reunida, ¿no?, porque no estaba Jesús, todos querían estar con Él. Dice que estaban oyendo la palabra de Dios. A nosotros en nuestros oídos nos suena muy bueno, digo, gloria a Dios, ¿cuántos que quieren oír la palabra de Dios? Como puede ocurrir en esta mañana. Pero lo que Lucas nos está queriendo decir es que esta gente que estaba allí en la orilla, escuchando al Señor, que lo estaban buscando, estaban escuchándole de buena gana, pero era un oír, pero que todavía no habían tomado decisiones. Lo oían de buena gana, oían la palabra y lo recibían al Señor como un maestro o como un profeta, pero todavía no discernían que era el Dios
en este día es que no solamente debemos ser oidores de la palabra, va a decir Santiago, sino en qué debemos transformarnos, en ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Entonces, quizás una primera consulta para todos nosotros que estamos aquí. ¿Yo qué soy? ¿Un oidor de la palabra de Jesús? ¿Un fiel creyente? ¿O soy un fiel discípulo de Jesús? ¿Soy un oidor que asisto domingo a domingo a la iglesia en fidelidad para escuchar la palabra de Dios? ¿O ya soy un discípulo de Jesucristo, he tenido un encuentro con el Señor y que me ha llevado a que se produzca ese clic en la vida de uno y me lleva a tomar la decisión, como Pedro, ¿sí?, de caer de rodillas ante Jesús, porque ya no es Jesús el Maestro, Jesucito, es decir, como hablábamos el viernes, sino que es Dios, que tiene el poder para enseñar, que tiene el poder para hacer milagros, como lo vimos el domingo pasado, sanando a la suegra de Pedro y sanando las enfermedades y haciendo tantas cosas a favor de las personas, pero sino que Jesús tiene el poder para transformar las vidas de las personas. Y esto es lo que ocurrió en la vida de Pedro. Pedro, que estaba allí, versículo 2, Jesús no solo ve las multitudes, sino que Jesús comienza a ver la vida de Simón y de los que estaban con él. Estaban lavando sus redes. Pensá un momento en Simón, pescador, y los que estaban con él, como dijimos, quizás cansados, malhumorados, frustrados, porque no habían pescado nada. Pero sin embargo vemos la acción de Jesús, que es, noten esto, Jesús entrando al mundo de ellos. Es Jesús acercándose a donde ellos estaban. No estaba Simón y sus compañeros allí en la orilla. Y la idea es esta, para nosotros. Es Jesús que quiere entrar en nuestro mundo y no al revés. Es Jesús que quiere ir donde nosotros estamos, donde vos estás, en la situación en la que vos te encontrás. Jesús entrando en el área que dominaba Pedro, el área de la pesca. Su vocación, la pesca, su empresa, su trabajo. Es Jesús acercándose a él y no al revés. Y esto es algo interesante para que nosotros lo recibamos en esta mañana también. Que Jesús quiere usar la vida tuya, la vida mía. Jesús quiere entrar en nuestro mundo, en tu vocación, no para que vos dejes tu vocación, tu profesión, tu estudio, tu trabajo para que lo sigas a Él, sino que desde tu vocación, desde tu profesión y tu estudio, o tu trabajo, desde allí, el Señor quiere usarte para el avance del reino de Dios. Creo que uno de los males más grandes que se han cometido en la vida de la iglesia es el enseñar erróneamente que para seguir a Cristo, para consagrarse a Cristo, hay que abandonar el trabajo, el estudio, lo que estás haciendo para dedicarte al Señor. En realidad nosotros vemos en este pasaje, como lo vamos a ver al final, de que no fue así en la vida de estos pescadores. Porque si rápidamente me acompañan en el versículo 11, cuando finaliza, dice, llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús, dice. Pero ese dejar todo, no implica renunciar al trabajo, dejar el estudio, no voy a estudiar más, no me voy a capacitar más, a partir del día lunes no trabajo más
para Pedro y sus compañeros un compromiso profundo con Cristo, donde Pedro evidentemente subordinó todo, ¿sí?, para darle el primer lugar al Señor en su propia vida. Porque más adelante vemos en el capítulo 21 de Juan, por ejemplo, que luego que el Señor resucita, Pedro vuelve a la pesca. Y vemos más adelante, aún en comentarios del apóstol Pablo, que Pedro estaba casado, tenía esposa, tenía familia, había que llevar el sustento al hogar y para eso se necesita trabajar. Lo que queremos dejar sentado en esta mañana, en este pasaje, que no necesitamos dejar de hacer lo que estamos haciendo, tu vocación, tu profesión, tu estudio, tu trabajo, para servir en el reino de Dios. Porque no se lo pidió el Señor a Pedro. Ahora, también tenemos que abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque puede haber casos puntuales, como los hay, en el cual el Señor desafía a una persona o a una familia también para dejar su profesión, su trabajo de lo que está haciendo, porque tiene un propósito más específico, sea ir a un campo misionero o a estar más dedicado a tiempo a enseñar la Biblia, a enseñar la palabra de Dios. Pero es el Señor el que en un trato personal va a estar poniendo eso en la vida de cada uno a la cual Él está llamando al discipulado. Hermanos, yo creo que lo que transformó la vida... Adelante, cambiamos la música. Lo que transformó... Estaba esperando. Siempre cada domingo tenemos algo distinto. Esto es para que no se duerma, ¿no? Estamos acá. Yo pensé que era un grito de victoria, un grito de júbilo. Nos estamos renovando, Nos estamos renovando aquí. Bien, aquí ahí estoy abriendo acá en Lucas 5. Creo que lo que transformó la vida de Simón y la de aquellos que iban con él, especialmente, fue la relevancia de las palabras, de la palabra de Dios, de cómo el propio Señor lo desafió a Pedro. Porque, volviéndonos al pensamiento de que Pedro había estado toda la noche pescando y se lo expresa a Jesús, dice: Señor, yo he estado toda la noche pescando, vos me decís que vaya para acá, que vamos a ir a pescar. Pedro mismo, y acá hay varios pescadores experimentados, ¿no es cierto?, dicen que en ese momento era la hora incorrecta, era inoportuno ir en ese momento a pescar, es decir, no era el momento indicado, no era ni el momento ni el lugar, no era el lugar en la parte más honda y menos de día. Hay varios pensamientos en cuanto a esto, que no era el momento para ir a pescar. Pero sin embargo, el pasaje nos indica de que Pedro, ¿sí?, tuvo que ceder y le dijo: bueno, Señor, pero porque vos lo decís, voy a ir. Y vemos en Pedro una incipiente fe, de escuchar a Jesús en lo que le dijo: Pedro, salí de la orilla y empezar a remar hacia el mar adentro para echar la red para pescar. Y creo que una de las cosas que podemos nosotros aprender acá es que no necesitamos de una gran fe para tomar la iniciativa para obedecer a Jesús. Si tuviéramos fe, va a decir Jesús, como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es un grano tan pequeñito, pero que se hace un árbol tan grande. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿sí?, es suficiente para comenzar a obedecer a Jesús. Pero la fe debe estar puesta en Jesús y no en otra cosa. La fe debe estar puesta en Jesús. Y vemos que en la respuesta de Pedro,
Él dice, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Y ahí vemos la obediencia de Pedro. Y cuando uno obedece a Jesús, hermanos, cuando uno comienza a obedecer a Jesucristo, en lo que nosotros vamos aprendiendo de Él, cuando yo abro la Biblia cada día, cuando leo la palabra, y en lo que voy comprendiendo, voy obedeciendo, comenzamos a ver, aunque sea en menor grado, la transformación que puede ocurrir en la vida de uno cuando uno obedece la palabra de Dios. Para Pedro, el obedecerle a Jesús en lo que Él le compartió, le llevó a la transformación. Pedro vio que hubo pique, de tal manera que las barcas tuvieron que hacer señas a los demás, ayúdennos, porque fue tal la cantidad de peces que trajeron ahí en esas redes que levantaron allí, que dice que la red se rompía. ¿Y qué le habrá querido enseñar ahí Jesús a Pedro? Que Jesús sabe más de pesca que Pedro, que Jesús sabe más de tu profesión que vos mismo, que Jesús sabe más de celulares que nosotros mismos, que Jesús sabe más de tu estudio y de tu situación y lo que vos te dedicás de tu zona de seguridad. Jesús sabe. Por eso que un discípulo debe entender de que al Señor debemos darle el espacio y el lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Jesucristo quiere tener incumbencia en todas las áreas de la vida, y no solamente en un momento especial, en un tiempo específico, como un domingo, o en los momentos de reunión. Y después yo sigo con mi profesión, yo sigo con mi trabajo. Es decir, Jesús quiere tener, ¿sí?, gobierno, incumbencia, y quiere bendecir y prosperar también nuestras vidas, como le ocurrió en este caso en la vida de Pedro y de sus compañeros. ¿Qué habrá pensado Pedro y los que estaban con él cuando Dios produjo ese milagro? Hay un autor que dijo, bueno, como Pedro era judío, dijo, habrá sacado enseguida el contrato, acá hacemos el gran negocio con el maestro, porque era el maestro para Pedro, ¿sí? Y vamos de pesca y acá tenemos la gran empresa, porque eso significó para Pedro esa pesca, la ayuda, diríamos, económica, seguramente quizás por un buen rato, tal vez por un mes, tenían cubierto todas las necesidades básicas. Pero ahí creo que tenemos el punto del mensaje y donde yo en esta mañana te quiero desafiar. En el versículo 8, si miramos por favor un segundo ahí, el capítulo 5, notemos esto. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Aquellos que estudian el texto bíblico, el sentido del griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, dicen, comentaristas, esta expresión, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador, no es la expresión que yo estoy diciendo en esta mañana. Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Sino que tenemos que pensar, ubicarte en tu mente, como hubiera sido la escena, sino que tenemos que ubicar a Pedro en ese momento, imagínate, en la barca, en medio de todo lo que él vio, conmocionado. Él cae de rodillas, no me quiero quedar de rodillas acá porque basta con el celular, cae de rodillas y fue una expresión de adentro de su corazón, un grito de temor. Apártate de mí, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y cayó de rodillas. Y ya dejó de decirle maestro, rabí,
como en los versículos anteriores, maestro, patrón, jefe, y pasó a decirle, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Cuál es la conclusión que podemos llegar? Es que él ahí tuvo una experiencia que le produjo un cambio en su mente, porque de alguna manera él palpó que estaba delante de la divinidad. Él se dio cuenta, Pedro, en esa barca, que estaba delante del Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre y que estaba delante de él. Y en la experiencia de todo aquel que dice que se encuentra con Cristo, la experiencia espiritual de conocer a Jesús, donde lo primero que uno admite es que uno es un pecador, porque ante la majestad de Dios, ante la santidad de Dios, la pureza de Dios, uno tiene que caer de rodillas y reconocer que somos pecadores. Yo creo que ahí Pedro cayó en la cuenta de su miseria. Yo creo que Pedro ahí llegó a un punto que quedó knockout ante la presencia del Señor, que le llevó a la consideración de pensar y de darse cuenta quizás por vez primera de su pecado, de su culpabilidad, de su miseria, de que él no es tan bueno y de que estaba ante lo divino, ante lo divino. Y eso es lo que lo lleva a él a comenzar a iniciar un proceso de transformación. Te pregunto si has tenido esa experiencia. Te pregunto, ¿qué necesitas en esta mañana para caer de rodillas ante el Señor? ¿Qué es lo que debe ocurrir en la vida nuestra, hermanos? ¿Qué es lo que nos debe de sacudir para caer de rodillas y rendirnos ante la majestad, ante nuestro Señor, que es el Dios Todopoderoso? Y que me lleva a mí a comenzar a realizar cambios y a dejar de ser un oidor de la palabra, un fiel asistente del domingo por la mañana, para llegar a la decisión, como Pedro, que estaban con él, que dejándolo todo, comenzaron a seguirle al Señor. Esto es lo que ocurrió en la vida de Simón y de aquellos que estaban con él. En el versículo 9 nos dice, y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan. Seguramente también estaba Andrés, el hermano de Simón, y otros también con él. Pero Jesús, note esto, en el versículo 10, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Y esto es algo también muy interesante, de que Jesús, que entiende la realidad de cada uno de nosotros, Él cuando nos desafía a que le sigamos, a que dejemos de ser creyentes para convertirnos en discípulos, Él nos va a hablar en nuestros términos, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros sabemos. Jesús no le planteó algo que Él desconocía. Jesús le planteó a Simón algo que él sabía muy bien. Vos sos pescador. Yo te voy a transformar ahora para que seas un pescador de hombres. Yo te voy a utilizar a vos desde tu vocación, no aparte de ella. Yo te voy a usar desde tu trabajo, no aparte de tu trabajo. Yo te voy a usar con tu propia profesión, a lo que vos estás dedicado, y te voy a potenciar de tal manera para que seas lo que debe ser un discípulo de Cristo, un discípulo mío, como si dijera el Señor, para el avance del reino de Dios. Y ese es el propósito del Evangelio, hermanos. El Señor no nos llama
para que abandonemos lo que estamos haciendo, sino que Dios te llama desde donde vos te encontrás, porque Él quiere usar la vida tuya y la vida mía. El punto es encontrarnos en el darnos cuenta de a quién es el que nos llama y delante de quién nos encontramos. Porque si no tenés una plena convicción de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Y es Dios el que nos llama, el que nos convoca, el que viene a nuestra situación, el que irrumpe en nuestros contextos para llevarnos, ¿sí?, hacia algo más, a convertirnos en discípulos fieles y obedientes a Jesucristo. Un discípulo es muy distinto a ser un creyente de Jesucristo. Un creyente cree, el diablo y los demonios creen y tiemblan. Santiago dice que no. Pero el discípulo de Jesús, el que se ha encontrado con Cristo de verdad, de todo corazón, comienza a obedecer, comienza a servir, comienza a seguirle a Jesús en el camino. Si Él manda, Él es el Señor y yo obedezco. Si Él me manda, yo debo obedecer. Si Jesús me pide tal cosa, Señor, bueno, acá está. Si Jesús me pide tiempo de mi vida, Señor, acá está. Pero no para decir, bueno, listo, decirle a tu esposa, a tu esposo, a tu familiar, a tus amigos, bueno, ahora dejo lo que estoy haciendo porque ahora me voy a consagrar a la iglesia. Sino que no nos confundamos, es desde donde nos encontramos cada uno de nosotros, es que el Señor quiere usar la vida de cada uno. Por eso que dice el versículo 11, llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y dejar todo, repito, significa asumir un compromiso incondicional con Cristo, donde si Él me manda algo, yo debo obedecer. Y en esta mañana quiero, en el nombre del Señor, desafiarte con la palabra de Dios a que dejes las orillas, espiritualmente hablando, según este pasaje, que dejes de estar entre las multitudes, que dejes de ser un oyente de la Biblia y que obedezcas a Jesucristo y tomes una decisión en esta mañana, si no la has tomado, de convertirte en un discípulo de Jesús, donde digas vos mismo al Señor, Señor, estoy dispuesta a dejarlo todo. Tiene peso esa palabra, Estoy dispuesta a dejarlo todo para seguirte. Ahora, si vos estás dispuesto a dejarlo todo, pensar en tu propia vida, en tu contexto, es decir, estás diciendo, estoy permitiendo a partir de hoy que Jesús entre en el contexto de mi vida, de mi persona, de mi voluntad, de mis finanzas, de mi trabajo, mi profesión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Simón Pedro y sus compañeros, dice, dejándolo todo, le siguieron. Y nunca más volvieron atrás. Nunca más volvieron atrás. Dependencia de Jesús. Seguir a Jesucristo. Convertirnos en discípulos de Él. Ahora, si en esta mañana, y espero que sí, oro al Señor para que tomes esta decisión, indudablemente van a venir las pruebas en esta mañana y en estos días. Porque en la primera situación te va a surgir ese desafío. Tenés tiempo para, no, porque tenemos que reconocer que muchas veces
estamos tan centrados en nosotros mismos, estamos pensando tan en uno, mis asuntos, mis cosas, mi familia, mi trabajo, mi profesión. Pero qué distinto es verlo, que el Señor me llama desde el lugar donde estoy, porque soy un discípulo de Él, soy un misionero de Él, y desde allí le sirvo al Señor. Inclinemos nuestro rostro para orar en esta mañana y participar juntos en la cena del Señor. Padre nuestro, queremos agradecerte en esta mañana porque tú nos llamas a ser discípulos y quieres utilizar nuestras habilidades en favor de tu reino. Señor, tú no me llamas a renunciar a ellas, ni a mi vocación, ni mi trabajo, sino que tú quieres transformar mi mundo, quieres potenciar mi vida y todo lo que tú me has dado. Señor, y en este día, en esta mañana,